Ya. No, era yo que cerré la sala para ir a decirles a los que se habían quedado en física, a los que se habían quedado en matemáticas, que hoy tocaba física. O bueno, no, más bien no era yo. En fin, ya estamos aquí en física, estamos esperando que se conecten el resto de las personas. Ya se están conectando poco a poco. Vamos a comenzar hoy física. De hecho, estoy comentando en este momento. Voy a compartir la pizarra para que vean que ya estamos en física.
Perfecto, entonces confirmen con una S que me están escuchando, ya vamos a empezar física. Ya vamos a empezar física, confirmen con una S que me están escuchando, por favor. Muy bien, solo estaba esperando a ver que iniciaran un poco más de personas. Ya son las 4:20, ya vamos a empezar. Te estoy escuchando, ¿qué es lo que me ibas a decir, Alfaro o Álvarez? Álvarez, Álvarez Santiago. Pues por ahora me dijeron que, pues a ver, lo que les voy a decir es que hoy toca física. Empezamos física lunes, miércoles y viernes. Matemáticas, acabamos con esa materia. Me dijeron que ya tenía que cambiar a física y por eso ya estamos cambiando a física. Un punto número uno. Y punto número dos, la que les estaban dando el martes y jueves, eso sigue siendo el martes y jueves, que era historia. Entonces, más bien estén pendientes a lo que dice el Facebook. Y en el Facebook lo que posteé hace rato era que hoy iniciábamos una nueva clase y es la clase de física. Entonces, hoy toca hacer esto de física. Perfecto, entonces ya vamos a continuar, vamos a comenzar. Eh, Física, luego me preguntan probabilidad y estadística. Pues vimos la introducción, vimos lo más básico de probabilidad y estadística. Entonces, a ver, déjenme ver. Todo eso se va a informar en Facebook. Todavía no hago el Classroom, todo eso se los voy a postear en Facebook. Entonces, vamos a ver aquí. Sí, va a haber una nueva Classroom para física. Va a haber una nueva Classroom para física. Y todo va a ser nuevo para física, pero todavía no lo he hecho, entonces todavía no está. Cuando ya esté hecho, porque, o sea, todavía no lo hago porque todavía no están las diapositivas, porque son las que generamos día con día hasta el final de la clase. Hasta el final de esta clase ya subo lo que hacemos aquí. Entonces, todo eso lo voy a postear, lo voy a publicar en Facebook, así que estén pendientes al grupo de Facebook. Por ahora ya vamos a empezar con lo que nos toca y lo que nos toca en este momento es hacer temas de física. Vamos a dar aquí una pequeña introducción de física, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo aquí con rojo. A ver, vamos a ver entonces, física.
física. Vamos a decir que la física es tengo problemas con mi computadora, se está como trabando, por eso estamos tardándonos en empezar. Entonces, física, vamos a darle aquí. Decimos que es la ciencia que estudia el cambio de cuerpos en cuanto a su posición, forma, su estructura molecular. Entonces, esa es la física, ¿no? La física es una ciencia que estudia el cambio de los cuerpos en cuanto a su posición o forma, pero no a su estructura molecular. Eso es la física. Entonces, podemos distinguir diferentes tipos de fenómenos, o sea, de acciones que son las que ocurren en la naturaleza. Hay fenómenos físicos, fenómenos químicos y fenómenos biológicos, por ejemplo. Un fenómeno físico sería, por ejemplo, la trayectoria que sigue una partícula o cuerpo. Ese es un fenómeno físico. Vamos a poner algunos ejemplos de fenómenos físicos. Por ejemplo, sería cuando tú tienes una pelota de béisbol, si tú eres este pequeño niño, y arrojas una pelota, esa pelota va a seguir una trayectoria que es una parábola. Tú la reconoces por la forma de una parábola. Tú la reconoces y la recuerdas bien porque la parábola es precisamente ese lugar geométrico que tiene más o menos esta forma, ¿no? Entonces, y aquí tengo el plano cartesiano, eso se llamaría precisamente un tiro parabólico. Ese es un fenómeno físico. Otro fenómeno físico sería, por ejemplo, la trayectoria que siguen los planetas alrededor del Sol. De hecho, si aquí tenemos al Sol, entonces los planetas siguen alrededor del Sol una trayectoria elíptica, es decir, no es una circunferencia, es una elipse, es un lugar geométrico que es, esto está como que muy exagerado, realmente las elipses son este tipo de figuras, son como óvalos, y hay una ecuación matemática que describe el tipo de elipse que es, y hay un cierto número que se llama parámetro, que se llama condición, corrijo, que se llama excentricidad. Y entonces, dependiendo de qué valor tenga eso, se va a parecer cada vez más a un óvalo o a una circunferencia. Entonces, realmente la trayectoria que siguen los planetas alrededor del Sol, en los libros nos los ponen así como si fuera un óvalo muy aplastado, pero realmente es ligeramente diferente a un círculo. O sea, sería, no lo sé, no puedo dibujarlo bien, pero el punto aquí es de que es una trayectoria elíptica y eso también sería un fenómeno
físico. ¿Alguien tiene activada la cámara? Por favor, les pido que desactiven la cámara. A todos los que tienen activadas las cámaras, sí les pido que desactiven la cámara en este momento, porque se satura de la red. Por ejemplo, veo que hay un negrete, entonces vamos a ver. Aquí está, ya. Entonces, ese es un fenómeno físico, ¿no? Otro ejemplo del fenómeno físico sería la trayectoria que siguen los planetas alrededor del Sol, que es una elipse, y de hecho esto se llama tiro parabólico. Y, por ejemplo, esto sería las leyes de Kepler, ¿no? Leyes de Kepler. Las leyes de Kepler son tres, la que nos interesa y de la que hablamos en este momento nos dice que los cuerpos los cuerpos celestes, los planetas siguen una trayectoria elíptica alrededor del Sol, donde el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Entonces, en términos generales, no importa el tipo de partícula que estemos analizando, el cuerpo que estemos analizando, o sea, el objeto que estemos analizando, no importa si es pequeño como esto, que es una pelota de béisbol, o grande como un planeta. Por eso, en términos generales, nos vamos a referir a lo que estamos analizando como cuerpo o partícula. Entonces, así es como le vamos a decir cuerpo o partícula. Sí, dime, te estoy leyendo. Te estoy leyendo Galaxy Grand Prime. Acuérdate que tienen que cambiar sus nombres. Se escucha muy distorsionado. Sí, es la computadora. Creo que, pero ya finalicé algunos procesos, entonces espero que ya la computadora ya no tenga tanta carga. Entonces, esos son los, me dicen los demás que sí se escucha bien, entonces seguramente eres tú, porque los demás me dicen que sí se escucha bien. Eso es un fenómeno físico. Ahora, la física, lo repetimos, es la ciencia que estudia el cambio de los cuerpos en cuanto a su posición o forma, pero no a su estructura molecular. Ahora, vamos a ver aquí. La física es una ciencia experimental. Vamos a colocarlo en la parte de acá. Física es una ciencia experimental. ¿Qué significa eso? Eso significa, esto de ciencia experimental significa que su objeto de estudio es un objeto real, un objeto que puede percibirse mediante los sentidos. Es una ciencia experimental. Para, para verificar esa ciencia experimental, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar el método científico. Es una ciencia experimental que se apoya en el método científico para ver qué tan veraz es. En el método científico se apoya y en las matemáticas. Estoy haciendo como solo un cuadro sinóptico, estoy solo poniendo lo más importante. A ver, solamente eres tú, Emilio, el que se atrasó, entonces tienes que copiarlo rápido. Voy a regresarlo porque ahí está. Cópialo. Coloca una S cuando ya la hayas acabado. La física es una ciencia experimental que se apoya en el método científico y en las matemáticas. El método científico, como tú sabes, tiene varias partes. Voy a resumirlas, ahorita están muy resumidas. En términos generales es la observación. ¿Cuál otra? A ver, coloca ahí cuál otra es la etapa del método científico en el chat. Colócalo ahí. Ahorita no les voy a responder nada de otra cosa que no sea de física. Si me preguntan por el receso o por cuánto tiempo va a tardar la materia o cuándo vamos a estar aquí, ahorita no puedo responderles eso porque tenemos un tiempo limitado para hablar de esto. Si ustedes acaban de integrar es porque no estuvieron desde el principio cuando di las indicaciones. Ahorita solamente nos vamos a concentrar en física.
En términos generales, el método científico tiene varias partes. El primero sería la observación, después el cuestionamiento o formulación de una pregunta. Una vez que hayas formulado esa pregunta, ya toca la siguiente, que sería generar una hipótesis, o sea, dar una posible respuesta. Una vez que ya diste esa posible respuesta que se llama hipótesis, hay que plantear la experimentación. Y experimentación, en esta es donde nos vamos a concentrar. Ahorita estamos construyendo el cuadro sinóptico. Después de la experimentación, ya tocaría la siguiente, que es el análisis de datos. Y finalmente, la conclusión. Y esa conclusión se puede dar como generar una teoría o una ley, dependiendo de qué tanto se repite la hipótesis y qué tanto se cumple. Y eso ya sería la conclusión. Entonces, en términos generales, esas son las etapas del método científico. Primero observas el fenómeno. Vamos a suponer que tengo este fenómeno que también es un fenómeno físico. Fíjate bien, cuando yo coloque una línea así, con varias líneas pequeñas en la parte de abajo, de esta forma, significa que ese es el marco de referencia. Significa que esto que tengo aquí, esta ilustración, representa un marco de referencia plano sin ninguna inclinación. Ahí es donde se van a colocar los otros elementos que voy a analizar. Si sobre este marco de referencia yo tengo esto, que es una balanza, y coloco dos diferentes masas de uno y otro lado, vamos a hacer esto, de uno y otro lado, esto también es un fenómeno físico. Voy a ver cómo se inclina la balanza hacia uno o hacia otro lado, dependiendo de dónde se ubica un mayor peso y dependiendo de cuál sería la longitud de los brazos de esta balanza. Esto que tengo aquí es una balanza. Entonces, el fenómeno físico que estoy observando es que aquí hay una inclinación de los brazos de esta balanza hacia un lado o hacia el otro lado. La formulación de la pregunta sería, ¿por qué se están inclinando los brazos de esta palanca? ¿Por qué uno se inclina más que el otro? Y la hipótesis que yo podría generar es, bueno, se inclinan porque probablemente uno de los brazos es más largo y el otro es más corto, o porque probablemente colgué un mayor peso de un lado y un menor peso del otro. Esa sería la hipótesis, o sea, una posible respuesta a la pregunta. Después de eso ya viene la experimentación. Y en la experimentación yo tengo que, esta es la parte que nos interesa en este momento. Cuando hablo de experimentación, me refiero a replicar el fenómeno en un ambiente controlado. Eso es la experimentación. Replicar el fenómeno en un ambiente controlado. Vamos a ponerlo aquí abajo. Eso es precisamente replicar el fenómeno, la experimentación. Entonces, si el fenómeno que estamos viendo es que esa balanza se inclina hacia un lado o hacia otro, y lo que yo haría sería decir, bueno, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser aumentar el brazo de la balanza de un lado y del otro lado no, y voy a dejar el mismo peso a ver qué es lo que sucede y voy a ver hacia dónde se inclina o hacia dónde se mueven los brazos de esta balanza. Esa es la experimentación. Finalmente, ya que hice esa experimentación, esta parte también nos interesa y es donde vamos a centrarnos ahorita, que es en el análisis. Y en el análisis, generar modelos matemáticos que describen el comportamiento del sistema. Eso es, en términos generales, una experimentación. Generar modelos matemáticos que describen el comportamiento del sistema físico. Realmente se escucha así como que bastante impresionante esa definición, pero a lo único que se refiere es a operar con las fórmulas. Y las fórmulas, cuando tú las estás manipulando, necesitas necesariamente matemáticas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo estaría diciendo es que la suma de las tortas que actúan sobre un cuerpo tiene que ser igual a 0. Y entonces, a partir de este modelo matemático, a partir de esta fórmula, yo ya voy a poder describir cómo está operando este sistema físico y lo voy a poder entender y voy a poder generar una conclusión que me lleve hacia una ley.
Los demás sí están escuchando, coloquen una S si sí me están escuchando, porque otra persona dice que tampoco escucha. No, sí, sí están escuchando. No sé por qué no me escuchan a Mayrani. Sí tienes que checar tu celular, seguramente es por eso. Entonces, estas son las partes de la física y nosotros nos vamos a centrar en esta parte, en este momento, en estas dos partes principalmente, ¿no? En experimentación, que es replicar el fenómeno en un ambiente controlado. Esto se refiere a cuando ya te dan el problema por escrito. Esta parte es cuando te dicen el problema por escrito y esta parte de análisis es cuando nosotros resolvemos el problema. Yo sé que cuando tú estabas en el taller de física, por ejemplo, te ponían ahí el instrumento ese que servía para medir la tensión de un resorte y para ver cuánta fuerza y para medir la velocidad, te ponían el cronómetro, te ponían varias cosas. Aquí nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en estas dos. En la experimentación, replicar el fenómeno en un ambiente controlado, es decir, ver el problema y ver los datos que nos está dando ese problema, y en el análisis. Una vez que nos está dando el ejercicio un problema, nos está indicando cuáles son las condiciones de ese sistema, cuáles son las condiciones en que se está desarrollando ese fenómeno físico, lo que nosotros vamos a hacer es analizarlo con una serie de fórmulas que son las que vamos a tener. Por ejemplo, aquí ocuparemos la ley de Hooke, F es igual a cambio en X por D, y por ejemplo, en esta ocuparíamos las leyes de Newton, ¿no? Particularmente las que se refieren a la ley de equilibrio, la primera ley de Newton. Entonces, esto solo es una introducción. Si ya lo copiaron, coloquen una S. Si ya lo copiaron, coloquen una S para pasar al siguiente. Efectivamente, la fuerza se mide en newtons, es de lo que vamos a hablar ahora. Justo ahora vamos a tratar ese punto. Si ya lo copiaron, coloquen una S para pasar al siguiente. Ya todos. Si alguien todavía falta, coloquen una N para ya no regresarme a esto. Bueno, faltan dos personas, faltan dos, entonces ya. Bueno, si ya lo acabamos, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces aquí nos vamos a centrar particularmente en la experimentación y el análisis. La experimentación es el problema y el análisis es cuando lo resolvemos. Si la experimentación se refiere a replicar el fenómeno en un ambiente controlado, entonces lo que nosotros tenemos que hacer necesariamente es hacer mediciones. Entonces voy a poner aquí todo otra vez. Si ya sabemos que la experimentación se refiere a necesariamente necesito hacer mediciones. Ese es otro concepto clave aquí.
tengo que realizar mediciones. Solo estoy generando así como que solo estoy poniendo lo más importante. Realizar mediciones. Y una medición se refiere a comparar magnitudes. Eso es hacer una medición. Realizar mediciones se refiere a comparar magnitudes. Y en física vamos a estar operando principalmente con dos tipos de magnitudes, donde una magnitud decimos que es todo lo que puede ser medido. Magnitud, vamos a decir que es todo lo medido. Hay dos tipos de magnitudes, las que se llaman vectoriales y cuáles otras. A ver, colócalo ahí en el chat, dime cuáles otras magnitudes recuerdas. Las vectoriales y las... Colócalo ahí en el chat. Escalares, efectivamente. Hay dos tipos de magnitudes, las que se llaman magnitudes vectoriales y las que se llaman magnitudes escalares. ¿Sabes qué? Voy a hacerlo mejor horizontalmente para que me quepa más. Esos son los dos tipos de magnitudes con las que voy a estar operando en física, con magnitudes vectoriales y con magnitudes escalares. Hay una distinción entre una y otra. Las magnitudes escalares las reconocemos porque solamente tienen dos elementos. El primero es la cantidad y el segundo es la unidad de medida. Así reconocemos a una cantidad escalar. Una cantidad escalar solamente tiene cantidad y unidad de medida. Una magnitud escalar solamente tiene cantidad y unidad de medida. Vamos a poner por aquí algún ejemplo. Por ejemplo, $15 newtons. 15 newtons es una magnitud. Vamos a borrarlo de esa forma. Por ejemplo, 3 segundos. 3 segundos es una magnitud escalar. Es una magnitud escalar porque solamente tiene un elemento que es la cantidad y otro elemento que es la unidad de medida. Otro ejemplo de una magnitud escalar sería, por ejemplo, 5 kilogramos. O vamos a ponerlo mejor como 5 gramos. Donde 5 es la cantidad y los gramos son la unidad de medida. Ese también es un ejemplo de una magnitud escalar. A ver, vamos a ver, estoy leyendo lo que dicen. Dice Eric, las escalares solo pueden aumentar o disminuir, las vectoriales aparte de estas poseen una dirección. Bueno, eso no es del todo cierto y de hecho ese concepto está mal, Eric Jonás, porque las magnitudes vectoriales también pueden disminuir, aumentar y disminuir. Entonces, por eso vamos a tomar en términos generales, el otro que dijiste sí es un buen ejemplo. Un buen ejemplo, por ejemplo, de otro de unidad escalar sería, por ejemplo, 3 grados centígrados o 30 grados centígrados. Tengo la cantidad que es 30 y la unidad de medida que son los grados centígrados, que puede aumentar o disminuir. Esas son magnitudes escalares. Pero ese es su 8 centímetros exactamente. Ahorita vamos a llenar esto de más ejemplos, así que voy a colocar esto así. Esas son las magnitudes escalares. Solamente tienen dos partes, la cantidad y la unidad de medida. Ahora, las magnitudes vectoriales, que son estas de aquí, yo las voy a reconocer porque un vector es, en esencia, un segmento de recta dirigido. Un vector es un segmento de recta
dirigido. Y como lo recuerdas, o lo estuvimos recordando, un segmento es la parte de una recta limitada por dos puntos. Entonces, las magnitudes vectoriales necesitan varios elementos para poderse representar. El primer elemento que necesitan es un marco de referencia, que generalmente como marco de referencia ocupamos el plano cartesiano. Ya sabes, esto que tengo aquí es el plano cartesiano. O con un par ordenado XY, donde tengo positivos hacia la derecha, negativos hacia la izquierda, positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. O también lo podría tomar como con grados sexagesimales. Aquí siempre diría que hay sistema circular o cíclico, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Entonces, lo primero que necesitan las magnitudes vectoriales para poderse representar es un marco de referencia. Eso es lo primero que necesitan las magnitudes vectoriales, un marco de referencia. Ese marco de referencia es el sistema en donde yo voy a colocar a los vectores mismos. Ese marco de referencia puede ser un marco de referencia rectangular, con pares ordenados XY o cíclico. Cíclico, midiendo los ángulos, o también puede ser geográfico. Principalmente se ocupan esos tres marcos de referencia: rectangular, cíclico o geográfico. Si ocupo un sistema de referencia geográfico, entonces diría que el norte se encuentra hacia arriba, que el sur se encuentra hacia abajo, que el oeste se encuentra a la izquierda y que el este se encuentra hacia la derecha. Entonces, lo primero que necesitamos es este marco de referencia rectangular, positivos hacia la derecha o hacia arriba, negativos hacia la izquierda o hacia abajo. Cíclico, ya sabes que siempre se comienzan a contar los ángulos en sentido contrario a las manecillas del reloj a partir del brazo positivo de las X, o geográfico, ubicando los puntos cardinales, norte, sur, oeste y este. Eso sería un marco de referencia. Después de ese marco de referencia, lo que nosotros necesitamos para ubicar una magnitud vectorial, y ese ya lo puedo colocar en esta parte. Vamos a ponerlo aquí. Un vector es un segmento de recta dirigido y los segmentos de recta dirigidos necesitan dos partes. Necesitan dos puntos, uno del que parten y otro al que llegan. Esto que tengo aquí sería un vector. Este punto donde está partiendo, esto que tengo aquí, se llama punto de aplicación. Eso que está ahí se llama punto de aplicación y es de donde parte el vector, y hacia donde llega tiene un nombre y ese nombre se llama sentido, y el sentido se representa con la punta de una flecha. Esto se llama sentido. El ángulo que forman respecto a la horizontal se representa con la letra griega teta y es la dirección. Y todo el tamaño de este vector, el tamaño de este vector, el vector en sí, recibe el nombre de magnitud. Entonces estas son las partes de un vector. Un vector necesita un marco de referencia, necesita, vamos a ponerlo aquí, marco de referencia, necesita un punto de aplicación,
necesita una dirección, necesita un sentido y necesita una magnitud. Entonces todos estos son los elementos de las magnitudes vectoriales. Marco de referencia, punto de aplicación, dirección, sentido y magnitud. Ahora sí vamos a poner ejemplos de magnitudes vectoriales en la parte de aquí abajo y voy a ver lo que me están diciendo en el chat. En el chat están diciendo, a ver, una velocidad sería, una magnitud vectorial sería 12 kilómetros por hora. No, 12 kilómetros por hora es una magnitud escalar. Y aquí eso es bueno, eso es un buen recordatorio. Cuando hablamos de magnitudes escalares, podemos decir, por ejemplo, esta que está poniendo que es de 12 kilómetros por hora. ¿Sabes qué? Aquí ya se está como que saturando, así que terminen lo de copiar, voy a hacer otra y ahí ya la voy a empezar a llenar. Terminen de copiar este y ahorita que lo terminen de copiar, coloquen una S para ocupar una nueva hoja para llenarlo. Ahorita voy a poner ejemplos, pero es que aquí ya se llenó esto, entonces primero copien esto. ¿Ya todos lo acabaron de copiar? Perfecto. Entonces, no, bueno, a ver, terminen de copiarlo los que faltan. Perfecto, ya está. Hay que empezar ahora. Vamos a borrar esto. Tienen que copiarlo rápido y ya, pero vamos a borrar esto. Vamos a subir esta parte de aquí con la goma. Borremos todo esto. Y lo voy a seleccionar. Bien. Entonces, si queremos poner algún ejemplo, vamos a poner ahora ejemplos de magnitudes, lo que me están preguntando. Vamos a hacer esto por acá y ver qué es lo que nos están preguntando. Dice, o sea que menos grados es igual a escalar, puede ser el ejemplo, en menos 5 grados, un ejemplo. Ok, ya vamos a poner ejemplos. Vamos a poner estos ejemplos en la parte de acá. Vamos a poner aquí, los voy a poner con azul. Magnitud escalar, por ejemplo, menos 56 grados Fahrenheit. Esta también es una magnitud escalar. Tiene la cantidad, que es una cantidad negativa, menos 56, y la unidad de medida, que son los grados Fahrenheit. Esta también es una magnitud escalar. Ahora, una magnitud escalar sería la que pusieron por aquí como ejemplo, que era, si mal no recuerdo, 12 kilómetros o algo así. 12 kilómetros por hora. 12 kilómetros por hora también es una magnitud escalar. Aquí otro ejemplo es
Ahí está. Que bueno, pensé que ya se había trabado, pero no, todavía no se traba. Aquí. Entonces estábamos poniendo otro ejemplo, y otro ejemplo de magnitud escalar, que es 12 kilómetros por hora. Esta es una magnitud escalar porque solamente tiene cantidad y unidad de medida. Ahora, en magnitudes vectoriales sería, por ejemplo, a 56 newtons con un ángulo de 45 grados. Este es un ejemplo de una magnitud escalar. O sea que esta flecha mediría 56, su unidad de medida son los newtons y el ángulo que formaría respecto a la horizontal es de 45 grados. Otro ejemplo sería, por ejemplo, no lo sé, por ejemplo, principalmente son las fuerzas, por ejemplo, 43 newtons con un ángulo de 72 grados. Esa también es una magnitud vectorial porque tiene cantidad, que en este caso son los 56, unidad de medida, que en este caso son los newtons, y este dato adicional, que es el que me importa, y es el de la dirección. A diferencia de los escalares, las unidades vectoriales tienen este dato adicional, que es el que te permite ubicar al vector en este segmento de recta dirigido. Entonces, un ejemplo de magnitud vectorial, otro ejemplo sería, por ejemplo, 12 kilómetros por hora al norte. Como te está dando este dato adicional, al norte, que sería la dirección, ya sé hacia dónde se dirige ese segmento de recta dirigido, y eso lo vuelve una magnitud vectorial, a diferencia de solamente 12 kilómetros por hora que no te está diciendo hacia dónde. Lo mismo el ejemplo que pusieron en el chat, que es de 5 kilómetros a la izquierda, 5 kilómetros por hora a la izquierda, eso también sería una magnitud vectorial. Y entonces aquí de una vez lo recordamos, esto que tenemos aquí es una rapidez. Y la rapidez es una magnitud escalar. La rapidez solamente tiene cantidad y unidad de medida. Lo que tenemos del otro lado, esto es una magnitud vectorial y esa es la velocidad. La velocidad es un vector. ¿Por qué? Porque además de darte cantidad y unidad de medida, te da el otro dato adicional que es el que te permite enmarcarlos en un sistema de referencia. Entonces ahora estoy viendo exactamente, solo con que te diga la dirección ya es un vectorial. Solamente si te dice la dirección ya de entrada es un vectorial, porque esa dirección es la que te permite dibujarlo. Si no tuvieras esa dirección, ¿tú cómo podrías dibujar estos 12 kilómetros por hora? No se puede dibujar porque es una cantidad compuesta, pero sí puedes dibujar 25 kilómetros al sur y eso se representaría como un segmento de recta dirigido que mediría 25 kilómetros y estaría dirigido hacia el sur. Una es una rapidez y el otro es un vector. Estas son las diferencias entre una y otra y por eso es el plano cartesiano. Y no solamente por eso es el plano cartesiano, sino por eso son los signos del plano cartesiano, porque esos son los que me van a indicar si la magnitud es positiva o si la magnitud es negativa. Si aparece un signo positivo, significa que se está moviendo hacia la derecha o hacia arriba. Y si aparece un signo negativo, significa que se está moviendo hacia la izquierda o hacia abajo. Y por convención, así es como se van a mantener estas unidades de medida. Para eso son los signos, para ver hacia dónde va, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ya. No sé si tienen alguna otra pregunta. En caso contrario, si ya lo copiaron, coloquen una S para pasar a lo siguiente. Entonces, eso también es importante. Recuerden, la rapidez es una escalar, solamente te da cantidad y unidad de medida, y la velocidad es un vector porque te da el otro dato adicional, que es el que te permite enmarcarlo en un sistema de referencia. Entonces, ya tenemos eso.
Ya tenemos física, física experimental, magnitudes, vamos a ocupar las magnitudes vectoriales, las magnitudes escalares, y ahora lo siguiente. Recuerda, te lo recuerdo, que estamos trabajando con una ciencia. Recuerda que lo que nosotros estamos haciendo es trabajando con una ciencia experimental. Entonces, estamos haciendo fenómenos, estamos viendo cómo ocurren estos fenómenos y estamos replicándolos, estamos haciendo experimentos, replicando el fenómeno en un ambiente controlado. Cuando hacemos esa réplica, necesitamos hacer una comparación y eso es medir lo que estábamos diciendo hace rato. Cuando nosotros medimos, necesitamos no solamente identificar el tipo de magnitud que estoy midiendo, si es vectorial o escalar, también necesitamos una unidad de medida que es la que voy a comparar con los datos prácticos que te está dando el experimento. Y entonces por eso aparecen las unidades de medida. Vamos a poner mejor, aparecen los sistemas de unidades. Y principalmente operamos con dos sistemas de unidades de medida. El sistema internacional, que se llama métrico decimal, y el sistema inglés, sistema internacional. Entre paréntesis, métrico decimal. Y el otro que se llama sistema inglés. El sistema internacional o métrico decimal es en el que nos vamos a enfocar. También existe el sistema inglés. En el sistema inglés tú lo reconoces porque tiene, por ejemplo, esas medidas que son los pies, las yardas, los kelvin, etcétera, etcétera. Vamos a borrarlo. Tiene los pies, tiene las yardas, tiene los kelvin, tiene diferentes tipos de unidades de medida. No nos vamos a enfocar en este, nos vamos a enfocar en el de arriba, que es el sistema internacional, también llamado métrico decimal. En el sistema internacional, también llamado métrico decimal, hay dos tipos de patrones de referencia. Los que se llaman TGS y los que se llaman MKS. MKS y CGS. Toman esos nombres porque los toman de las unidades que se ocupan principalmente para hacer mediciones en la rama de la física que se llama mecánica. Y en mecánica, tú la longitud siempre la mides en metros, por eso aparece la M. La masa siempre la mides en kilogramos, por eso aparece la K. Y el tiempo siempre lo mides en segundos, por eso aparece la S. Entonces, este MKS es de metros, de kilogramos y de segundos. Metros, kilogramos y segundos. Ese es el sistema internacional métrico decimal, MKS. También hay otro sistema que es el llamado sistema CGS, y ese sistema CGS, ¿por qué crees que sea la C? ¿Qué crees que significa la C? La C son centímetros. Efectivamente, la C son centímetros. La G, ¿qué significa? Gramos. Acuérdate que lo que estoy tomando es a lo que vamos, gramos. Y la S, ¿qué significa? Segundos. Estas unidades en el sistema internacional métrico decimal, la MKS y la CGS, toman principalmente de la unidad con la que se mide la unidad con la que se mide la longitud,
la unidad con la que se mide la masa y la unidad con la que se mide el tiempo. Todos los problemas de física que resolvamos, a excepción de que nos diga lo contrario el problema mismo, siempre deben de estar en Sistema Internacional Métrico Decimal en su variante MKS. Es decir, si el resultado siempre debe de estar dado la longitud en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. Yo no puedo combinar, digamos, yardas con kilogramos, estaría mal, sería dimensionalmente incorrecto, a menos que el problema te lo esté indicando. Entonces, para este caso vamos a trabajar siempre todas las unidades en metros, kilogramos y segundos, a menos que el problema te indique lo contrario. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, tengo la velocidad que la podemos medir en metros sobre segundo o la podemos medir en kilómetros por hora. Estamos partiendo de la unidad de MKS. O tenemos, por ejemplo, la aceleración, y la aceleración que es metros sobre segundos al cuadrado, y siempre debe de estar escrita así para que sea dimensionalmente correcto. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo, comenten con una S, en caso contrario pasamos a lo siguiente. Es a lo que vamos justamente, vamos ahorita a eso, Sánchez, Salazar, César, Jacob. Vamos a eso. Vamos a pasar a la siguiente. Coloquen una S. Si alguien todavía no acaba, coloque una N, pero cópienlo de volada porque tenemos prisa. Siguiente. No solo basta entonces con tener sistemas de unidades. Dentro de ese sistema de unidades vamos a tener otras dos subramas. Realmente son tres, pero nos vamos a enfocar en dos en este momento, en las que se llaman unidades fundamentales y las que se llaman unidades derivadas. Entonces, este es el Sistema Internacional de Unidades. Vamos a distinguir dos principalmente, que son las que se llaman fundamentales, las que se llaman derivadas. Unidades fundamentales y unidades derivadas. Estas unidades fundamentales son las que tenemos que aprender y las voy a ordenar en una tabla de 3 columnas. La primera va a decir magnitud, o sea, qué es lo que mide. La siguiente es el nombre de esa magnitud. Y la siguiente va a ser el símbolo. Voy a hacerlo con la pluma porque me estoy tardando demasiado escribiéndolo así. La primera magnitud es la de la longitud. Vamos a ponerlo así.
La longitud se le llama metro y su símbolo es una M minúscula. La siguiente magnitud es la masa. El nombre de esa magnitud son los kilogramos y su símbolo es una K y una G minúscula. El siguiente es el tiempo, por eso es MKS. El tiempo se mide en segundos y su unidad de medida es una S. La otra sería la corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica se mide en amperes. Y el símbolo del ampere es una A mayúscula. La siguiente es la temperatura. La temperatura se mide en grados Kelvin y la unidad de medida solo es una K. No se le pone el signo de grado, solamente se pone una K. La siguiente es la intensidad luminosa. Esa intensidad luminosa se mide en candelas y se representa con una letra C y con una letra D. Y la siguiente es la cantidad de sustancia. Y la cantidad de sustancia se va a medir en moles y se representa precisamente con mol. Esas son las unidades de medida fundamentales. Entonces, probablemente en el examen te pregunten estas. Esto sí, lo que tienes que hacer es a fuerza memorizarlas. Te van a preguntar, va a venir una tabla probablemente, y en esa tabla tú tienes que relacionar columnas. ¿Cuál es la unidad que mide la sustancia? Y tú ya la relacionas con la que acabamos de mencionar, que en este caso serían los moles. ¿Cuál es la unidad que mide la corriente eléctrica? Y tú ya la buscarías con los amperes. Y tú buscarías así con la que correspondiera. Las unidades derivadas son las que resultan al combinar algebraicamente dos o más unidades base. Eso sí lo voy a poner aquí. Resultan combinar algebraicamente dos o más unidades fundamentales. Esas son las unidades fundamentales. Ejemplos de unidades fundamentales, pues, por ejemplo, los newtons, ¿no? Por ejemplo, los newtons. Y ya sabemos que los newtons son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y aquí estoy combinando algebraicamente todas estas bases, kilogramos, metros, segundos al cuadrado, y eso es un newton. El otro que pusieron, por ejemplo, es el joule. ¿Qué otro ejemplo pusieron ahí en el chat? La aceleración, por ejemplo, la aceleración, que son metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, cuando tú combines dos o más unidades fundamentales, ya se vuelven unidades derivadas o también llamadas unidades compuestas. Derivadas o también llamadas unidades compuestas. No sé si tienes alguna pregunta con esto. Si tienes una pregunta o comentario, coméntalo en el chat. En caso contrario, coloca una S si ya lo copiaste.
De hecho, en el examen va a venir teoría principalmente. En el examen va a venir teoría y va a venir problemas. Va a venir uno de uno y otro de otro. Ya lo acabaron de copiar, vamos a pasar al siguiente. Lo otro que tenemos que recordar son los prefijos, los múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades en el sistema internacional. Así se llama eso. Realmente son nombres bastante impresionantes, pero son cosas bien fáciles. Vamos a ver. Múltiplos y submúltiplos de unidades. Así se llama el tema. Vamos a poner las principales y voy a hacer esta tabla principalmente en la parte de... Aquí tendría la unidad. Solo vamos a analizar las principales. Prefijo, factor, valor y abreviatura. La primera, pues tenemos aquí la unidad. El factor es por 10 a la 1. El factor sería por 10 a la 0. Y su valor es de
1. No tiene abreviatura. Entonces, voy a tener dos tipos de unidades. Hacia arriba voy a tener los múltiplos que hacen la cantidad más grande y hacia abajo voy a tener los submúltiplos que la vuelven más pequeña. Entonces, vamos a empezar con los múltiplos. El primero sería deca y el factor deca es por 10 a la 1, vale 10 y su abreviatura es una D mayúscula. El siguiente, hacia arriba, sería el hecto. Su factor es por 10 a la 2. Tiene un valor de 100. A ver cómo lo haremos. Voy a colocarlo de ese lado para que se vea unidades con unidades, decenas con decenas y así. El deca se mide con 10, el hecto se mide con una H. El siguiente que tendríamos hacia arriba es el kilo. El factor es por 10 a la 3 y su equivalente son 1000 y su abreviatura es una K. Hacia arriba, el siguiente sería el mega. Tiene un valor de por 10 a la 4. Su valor es de 10.000. No, de por 10 a la 6.